Hoy desenterraremos el secreto más escalofriante de Peppa Pig. ¿Y si Peppa tuviera una hermana melliza que fue encerrada en su habitación por siempre? Esta historia te dejará sin dormir. Imagina un mundo inocente de cerditos saltando en charcos de lodo. Peppa Pig, la cerdita rosa, que todos conocemos, con su familia perfecta. Mamá Pig, Papá Pig y el pequeño George. Pero, ¿y si detrás de esa fachada feliz se esconde un horror inimaginable? ¿Y si Peppa no es la única hija mayor? Prepárate, porque esta creepypasta revela la verdad prohibida. Peppa tenía una hermana melliza y la dejaron encerrada en su habitación para siempre. Si crees que los dibujos animados son solo para niños, esta historia te demostrará lo contrario. No mires atrás. ¿Has oído ruidos extraños en tu casa? ¿Y si es tu otro yo tratando de salir? Sigue escuchando si te atreves. Un día lluvioso, como tantos mundos en el mundo de Peppa, Mamá Pig dio a luz a dos cerditas idénticas. Peppa, la alegre y curiosa, y su melliza, llamémosla Pipa. Al principio, todo era perfecto. Las dos jugaban juntas, saltando en charcos, riendo, con ese oi tan característico. Pero pronto algo salió mal. Pipa no era como Peppa. Sus ojos eran más oscuros, su risa sonaba, hueca, como un eco de algo siniestro. Mamá y Papá Pig notaron que Pipa no solo jugaba, sino que observaba. Observaba demasiado. Los animales del vecindario huían de ella y George, el bebé, lloraba cada vez que se acercaba. Una noche Pipa susurró algo al oído de Peppa. Yo soy la verdadera, tú eres la copia. Peppa se rió, pensando que era un juego. Pero los padres lo oyeron todo. Asustados, consultaron al Dr. Brown. Es solo imaginación infantil, dijo él. Pero esa misma noche encontraron a Pipa en la cocina con un cuchillo en la pata, mirando fijamente a la familia mientras dormía. Quiero ser la única, murmuró. Eso fue suficiente. Papá Pig, con lágrimas en los ojos, construyó una puerta extra en la habitación de arriba. Es por tu bien, dijo Mamá Pig. Encerraron a Pipa allí, con juguetes viejos y comida suficiente para sobrevivir. Pero sola, para siempre. El mundo siguió girando. Peppa olvidó a su hermana, o al menos eso creyeron. La familia fingió que Pipa nunca existió. Pero en las noches de tormenta se oían rasguños en las paredes. ¿Coincidencia? Lo peor está por venir. Años pasaron. Peppa creció haciendo amigos como Susie la oveja y Danny Dog. Pero algo le inquietaba en sus sueños. Veía una cerdita idéntica a ella, golpeando una puerta desde dentro. Déjame salir, susurraba la hermana. Peppa se despertaba sudando. Déjame salir, hermana, susurraba. Peppa se despertaba sudando, pero lo atribuía a sus pesadillas. Una tarde soleada, mientras jugaba en el jardín, Peppa oyó un llanto ahogado desde casa. George lo oyó también. ¿Qué es eso?, preguntó Peppa. Mamá Pig palideció. Solo el viento, cariño. Pero Peppa era curiosa. Esa noche, cuando todos dormían, subió las escaleras sigilosamente. La casa de Peppa siempre había tenido una habitación extra en el ático, tapiada con papel pintado. Peppa nunca se había preguntado por qué. Hasta ahora acercó la oreja a la pared y oyó respiración, jadeos irregulares, como si alguien hubiera estado llorando por años. «Hola», susurró Peppa. Del otro lado, una voz idéntica a la suya respondió. «Peppa, ¿por fin has venido? Mamá y papá me dijeron que me querías aquí, que yo era mala». Peppa retrocedió, horrorizada. «¿Quién eres?» «Soy Pipa, tu melliza, la que olvidaste». Pipa contó su historia a través de la pared, cómo la encerraron por ser diferente, cómo sobrevivía comiendo ratas que entraban por las grietas, cómo sus uñas habían crecido largas de tanto rascar la puerta. «Quiero verte, hermana, abre la puerta». Peppa, aterrorizada, pero compasiva, buscó la llave. La encontró en el cajón de Papá Pig, escondida bajo las gotas rotas. Con manos temblorosas quitó el papel pintado y abrió la cerradura.
La puerta crujió. Dentro de la habitación era un caos. Juguetes rotos, paredes arañadas, con mensajes como «Soy la verdadera Peppa». Y allí estaba Pipa, idéntica, pero demacrada, con unos ojos hundidos y la piel pálida. Sonrió mostrando dientes afilados. «Gracias, hermana, ahora podemos jugar para siempre». Imagina abrir esa puerta. ¿Qué harías tú? Comenta abajo, pero no pares aquí, el terror apenas comienza. Pipa salió de la habitación como un torbellino. Al principio parecía feliz. Jugaron en el jardín, pero pronto la oscuridad salió. Pipa empujó a George al lodo, riendo maníacamente. «Él no es nuestro hermano, es un estorbo». Peppa la regañó, pero Pipa la miró con odio. «Tú tienes todo, amigos, libertad. Yo solo tengo paredes». Esa noche los padres descubrieron la verdad. Mamá Pig gritó: «¿Qué has hecho?». Intentaron encerrar a Pipa de nuevo, pero era tarde. Pipa había cambiado. Años de aislamiento la habían convertido en algo monstruoso. Atacó a Papá Pig, arañándolo con sus uñas largas. «Me abandonasteis», chilló. La familia huyó, pero Pipa los perseguía. En el bosque, cerca de la casa, Peppa se escondió. Oyó a Pipa susurrando: «Hermana, ven a jugar, seremos una sola». Peppa vio horrorizada como Pipa devoraba un conejo vivo, con sangre goteando de su hocico. «Esto es lo que me enseñasteis a ser». Los amigos de Peppa llegaron alertados por los gritos. Susie la oveja fue la primera en caer. Pipa la embistió, rompiéndole el cuello con un oink distorsionado. Danny Dog intentó morderla, pero Pipa era más fuerte, alimentada por el rencor. Peppa confrontó a su melliza en la colina. «Por favor, detente». Pipa se rió. «Tú eres la copia. Yo nací primero. Mamá me lo dijo antes de encerrarme». En un forcejeo, Peppa empujó a Pipa al vacío. Pero antes de caer, Pipa agarró su pata. «Si caigo yo, caes tú». Peppa se salvó, pero algo cambió. La familia fingió que todo fue un sueño. Pipa desapareció en el abismo, pero en los episodios de Peppa Pig, ¿qué ves? ¿Notas algo? A veces, Peppa mira a la cámara con ojos vacíos. A veces, hay un eco en su risa. Peppa no murió, se fusionó con Peppa. Ahora en cada salto en charcos, Pipa susurra desde dentro: «Somos una». ¿Y si la Peppa que conoces es la melliza malvada? ¿Y si la verdadera Peppa está encerrada en su mente? Gracias por ver esta historia. ¿Te dio escalofríos? Dale a like si quieres más historias como esta. Mickey Mouse poseído o Bob Esponja en las profundidades. Comenta Pipa si crees que existe. Suscríbete para no perderte el próximo terror. Nos vemos en las sombras.